Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos a este espacio que hemos apartado para estudiar la lección de escuela sabática. Bienvenidos en un nuevo maravilloso día que Dios nos regala. Y pues hoy, día viernes, ya cerca el sábado, cerca el día de reposo, cerca el día de descanso, cerca el día de relacionarnos con Cristo Jesús al 100% todo el día. Pues estamos aquí para hacer un repaso de la lección maravillosa de esta semana, una lección preciosa que habla sobre las parejas, que habla sobre nuestras relaciones conyugales. Y pues antes de comenzar este repaso de esta lección que se titula Cónyuges juntos en la cruz, pues vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este precioso día que nos estás dando. Gracias porque nos hemos dispuesto en este momento para estudiar tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que sea Él el que nos dirige, que sea Él el que nos ayude a entender y el que nos capacita para vivir tu palabra, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cónyuges juntos en la cruz. Esto es una lección de las que más me ha gustado de este trimestre, que todas han estado buenísimas, pero esta ha sido una especialmente que me ha llegado mucho al corazón y que me ha parecido muy buena. Pues, ¿de qué se trata Cónyuges en la cruz? Hay puntos importantes que la lección de esta semana nos quiere dar. Primero, lo primero que hace la lección es mostrarnos los consejos que Pablo da a las esposas. Y quiero hacer la idea de manera global para que vayamos cogiendo punto por punto, ¿vale? Así que un punto quedará seguramente un poco incompleto hasta que no se vea el siguiente. Lo advierto para que las esposas no vayan a enojarse cuando empecemos con esta parte del consejo para las esposas. Pues Pablo comienza este pasaje de esta semana, que es el pasaje de primera de Efesios, este pasaje que es Efesios 5:1. Pues Pablo comienza este pasaje de esta semana, Efesios 5:21, es un texto que es muy importante porque forma la base con respecto a los consejos que va a dar posteriormente. Y es un versículo que nos va a dar, por decirlo así, nos fundamenta el hecho de que todos somos iguales, ¿vale? Ante los ojos de Dios, todos somos iguales como hijos de Dios. Ahora, quiero que me entiendan esto. Somos iguales ante los ojos de Dios en cuanto a que somos seres humanos, pecadores, miserables, pero que Dios nos ha amado y nos ha dado la redención a través de su Hijo Jesucristo, ¿vale? En ese sentido, somos todos iguales. Y en ese sentido, el consejo de Efesios 5:21 nos viene a recalcar el hecho de que como todos somos iguales en ese sentido, Cristo en sus enseñanzas nos enseñó la humildad, y esa humildad la expresamos o la expresa Pablo en el versículo 21 cuando dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros, es decir, tanto yo con mi hermano y con mis hermanos me someto a mis hermanos y mis hermanos se someten a mí en el temor del Señor. Es decir, someterse los unos a los otros se hace solamente en el temor del Señor, es decir, en el espíritu de humildad, en el espíritu de servicio
al que nos ha invitado y nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y en este contexto, Pablo construye su consejo para esposos y para esposas. En el versículo 22, entonces comienza el consejo para las esposas. Y el consejo para las esposas es: sométase a sus maridos, sométanse a su esposo, sométase a su marido como conviene en el Señor. También algunas versiones dicen como al Señor. En general, la mayoría de las versiones tienen la tendencia a traducirlo como conviene en el Señor. Es la forma más traducida y es como aparece también en Efesios capítulo 6, versículo 7, cuando habla de los esclavos y les dice que sirvan a sus señores, a sus amos, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Y en Colosenses 3:18 le dice a las esposas que se sometan a sus maridos como conviene en el Señor. Es decir, la idea es que la esposa se someta a su marido como conviene en el Señor. Y esto está muy en consonancia con el versículo anterior que dice que debemos someternos los unos a los otros. Significa que el hombre también debe someterse a la mujer, pero en roles diferentes, que es lo que finalmente termina desarrollando la lección a través de toda la semana. Hay roles distintos tanto para el esposo como para la esposa, pero en cada uno de esos roles el uno se somete al otro. Y ahora lo vamos a seguir viendo. Precisamente el primer consejo que se le da a la mujer es: sométase a su marido como conviene en el Señor. En síntesis, tanto Efesios como Colosenses están identificando a Cristo y solo a Cristo como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y obviamente, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador de la iglesia, de su cuerpo, por analogía, el esposo es la cabeza de la mujer y también quien ama y sirve a su mujer. A la luz de todo esto, entonces podemos entender que el marido no es un dictador. Porque si la relación es una relación que se asemeja a la relación de Cristo con la iglesia, entonces debemos entender cómo se relaciona Cristo con su iglesia. Y la relación de Cristo con su iglesia es una relación de amor, de cuidado, de sustento, de cariño, de ternura, de apoyo, de fortaleza para su iglesia, de cuidado para su iglesia, de vigilancia y de gran protección para su iglesia. Por eso, en el hogar cristiano, y es un texto que no quería dejar pasar, dice, en el hogar cristiano, en la página 96, si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor. No es el marido no es el marido en el verdadero significado del término. Es decir, si nosotros como maridos, si los maridos lo que hacen es ser toscos, rudos, violentos, turbulentos, egoístas, intolerantes con la esposa, entonces no están siendo esposos en el verdadero sentido de la palabra. No están siendo esposos en el sentido en el que Pablo lo está mostrando, porque Cristo nunca trata así a su esposa, a la iglesia, no la trata así. Y como no la trata así, pues el esposo tampoco trata así a su esposa. Porque
la analogía me está indicando que yo debo ser con mi esposa como es Cristo con la iglesia. En ese sentido, cuando esto se cumple, entonces la mujer debe someterse al marido. Ahora, Cristo es el esposo de la iglesia. O, mejor dicho, la iglesia es la esposa de Cristo y al mismo tiempo es su cuerpo. Y eso nosotros debemos mirarlo y debemos observarlo porque es la forma, esta relación, esta figura entre Cristo y la iglesia es lo que nos ejemplifica lo que es la verdadera relación entre el esposo y la esposa. Veíamos entonces durante esta semana un punto importante. Veíamos durante 2 días, y fue durante 2 días porque era muy importante esta figura de la esposa de la iglesia como esposa de Cristo, porque es en base a esta figura que construiremos lo que es la verdadera relación entre una pareja, entre un esposo y una esposa, porque es el mejor ejemplo, es la figura que nos indica cuál es la forma correcta de relacionarse el esposo y la esposa. Entonces, ¿cómo es esta relación entre Cristo y su iglesia? 1. Cristo ama a su iglesia como su esposa. 2. Cristo paga el precio de la novia, que en aquella época era muy común que las novias, mejor dicho, en aquella época la novia había que pagarla, había que comprarla, y eso movía la economía de los pueblos. Y Cristo paga el precio de la novia con su propia sangre. Así que Cristo es el comprador de la novia. Da el precio de la novia. Pero también al mismo tiempo baña a la novia, es decir, la lava en el lavado del bautismo, la limpia de toda suciedad, la limpia del pecado, porque quiere presentársela a sí mismo como una esposa pura, limpia, sin mancha ni arruga semejante, ni cosa semejante. También, como cuarto punto, es que pronuncia o hace la promesa, pronuncia las palabras de promesa. Promete que amará, cuidará y estará con su esposa hasta el fin del mundo. Y quinto, prepara y adorna a la novia, es decir, no solamente la lava, sino que también le da sus vestiduras, las vestiduras de su propia justicia. También, además de todo eso, además de que la prepara, de que le da su vestidura, la adorna con las gracias a través del Espíritu Santo y de la santificación, con las gracias y las bellezas del carácter de Cristo. Así es como prepara a su iglesia. Y finalmente, Él mismo se presenta a la novia. Es una figura maravillosa porque Cristo hace todo el proceso para el matrimonio con su esposa, con la iglesia. Se la presenta Él mismo. En la antigüedad eso lo hacía el padrino, el padre de la novia. Sin embargo, Pablo imagina a Cristo como presentándose a sí mismo a su iglesia, a su esposa. Es un aspecto muy bonito como Pablo muestra a Cristo Jesús presentándose a sí mismo, a su propia esposa. Es una figura maravillosa, es una figura preciosa. Pero es que Pablo está utilizando precisamente las costumbres y los roles del matrimonio en la costumbre de aquella época, en aquella costumbre antigua de la época de Jesús, de la época de Pablo. Y es un patrón muy bonito porque nos muestra la solicitud, el amor, el cuidado
que Cristo tiene por su esposa, que Cristo tiene por la iglesia. Y esto sigue un patrón cronológico. Primero, el compromiso. Segundo, la preparación para la ceremonia nupcial. Es decir, primero hace el compromiso, que es donde Cristo compra a la novia a través de un precio infinito, su propia vida, su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo segundo es la preparación para la ceremonia nupcial, y es donde Cristo prepara a la esposa, la lava a través del lavado del bautismo, la viste con sus propias vestiduras de justicia, la adorna a través de la santificación por medio del Espíritu Santo con las gracias de su perfecto y maravilloso y precioso carácter. Es decir, le inyecta a la iglesia, la impregna, la adorna con todas aquellas cosas preciosas que tiene el carácter de Cristo. La embellece con su propio carácter. Luego viene la ceremonia en sí misma, y en esta ceremonia misma, es Cristo mismo quien se presenta a sí mismo la iglesia. Él mismo se la presenta, nadie se la presenta, nadie se la entrega. Él viene y la toma. Y es muy bonito, porque esto se refiere a la gran celebración de las bodas del Cordero, cuando Cristo venga por segunda vez en poder y gloria. Cuando Él venga con esta procesión maravillosa desde el cielo, con todos los ángeles, y desciende con gran alegría, a sonido de trompeta, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, una marcha maravillosa, una marcha llena de alegría, llena de triunfo, porque viene por su iglesia, viene por su esposa, para llevarla a esa gran cena de las bodas del Cordero, a las cuales, si tú quieres, podrás ir. Solo necesitas entregar tu vida a Cristo. Las bodas antiguas a menudo comenzaban con estos desfiles llenos de alegría, con música, la familia del esposo, sus amigos. Ellos iban en esa procesión a la casa de la novia para ir y recibirla allá, y luego juntos ir en esa misma marcha, en ese mismo desfile, hacia el lugar donde iba finalmente a vivir con ella, y allí se establecían en una fiesta durante 7 días. Entonces, Cristo es el esposo modelo por excelencia. Ese es el esposo al cual debemos mirar, apuntar y tratar de imitar todos los esposos cristianos, porque como vemos, solo es el modelo único que nos indica cómo podemos ser verdaderamente buenos esposos, y donde jamás vemos maltrato para la esposa, jamás vemos que sea tosco, que la humille, que la someta de manera impía. No, todo lo que hace Cristo es por amor a su iglesia, por amor a la esposa, y la trata con todo el cariño, con todo el amor, y anhela el momento en que pueda venir finalmente a recoger a su esposa para celebrar las bodas y la cena de las bodas. La fiesta viene hasta acá, hasta este lugar, a tomar a su esposa para llevarla al lugar donde va a estar con ella. Y allá hará la fiesta. Habrá un gran banquete, el gran banquete de las bodas del Cordero. Será maravilloso, será algo maravilloso para ti, para mí y para todos los que queramos ser parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, de su esposa. Pues finalmente, la lección nos está diciendo a los esposos: ama a tu esposa
como Cristo amó a la iglesia. Es decir, ama a tu esposa de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. Ese es el verdadero amor de la esposa. Y entonces Pablo, ese es el verdadero amor hacia la esposa, del esposo hacia la esposa. Y Pablo recalca, reafirma este aspecto tomando otra figura muy importante, y es que los dos son una sola carne. Cuando el esposo se une a su esposa, entonces ahora ya no son dos, ahora ya son una sola carne. Y Pablo toma esta figura y dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Nadie ha aborrecido jamás a su propia carne, a su propio cuerpo. Por eso dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a la mujer, a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, debemos amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Obviamente, esta aseveración solamente se cumple en una persona que mentalmente está bien, está sana. Porque si es una persona que tiene trastornos psicológicos como el masoquismo, el sadomasoquismo, o que tiene tendencias autodestructivas o nocivas o incluso suicidas, pues en una persona con tendencias tan nefastas, pues no podemos pedirle que ame a su esposa como a sí mismo, porque es que ni siquiera a sí mismo se ama. Tiene un trastorno psicológico muy fuerte. Pero en las personas sanas, mentalmente sanas, el verdadero amor a la esposa es amarla como nos amamos a nosotros mismos, porque ninguno ha aborrecido a su propio cuerpo. Jamás nadie en su sano juicio aborrece, ni maltrata, ni es tosco, ni es destructivo con su propio cuerpo. Las reglas de Pablo para ese hogar entonces son sencillas, pero al mismo tiempo muy profundas. La esposa que se someta a su esposo, que se someta a su marido como conviene en el Señor. Es decir, si el esposo cumple también con su parte de someterse a su esposa a través de su entrega, su amor, el sustento, el cariño, la ternura, la cordialidad, amarla como Cristo amó a su iglesia, amarla como a sí mismo, porque nadie se odia, ni se aborrece, ni maltrata a su propio cuerpo. Pues entonces la lección nos viene finalmente nos lleva finalmente al ideal, al plan original de Dios. Y es el plan que se registra en Génesis en el capítulo 2 y en los versículos del 15 al 25, cuando habla acerca de el primer matrimonio, y específicamente en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, el plan original de Dios es simple. Un hombre, una mujer que se aman y se entregan mutuamente sus propias vidas el uno al otro, se someten el uno al otro. El plan original de Dios es sencillo: que ames a tu mujer como Cristo ha amado a la iglesia, y que la esposa se someta a su marido por amor y en el Señor, como la iglesia se somete a Cristo Jesús. Que el esposo sea la cabeza amorosa, cariñosa, sustentadora
de la esposa y que la esposa sea ese cuerpo de esa cabeza en Cristo Jesús. El plan de Dios es sencillo, es que volvamos al plan original, el plan del Edén. Nada de hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y viceversa. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es el matrimonio homosexual. El plan de Dios es dos géneros, hombre y mujer, que se aman, se entregan y se funden en una sola carne en Cristo Jesús. No son ni 4, ni 5, ni 1000 clases de géneros. Eso se lo ha inventado la sociedad, eso se lo ha inventado una sociedad que está guiada cada vez más por sus propias concupiscencias y por los propios sofismas de Satanás. Una cultura que nos está llevando a alejarnos cada vez más del plan original de Dios. Pero Pablo nos llama a que volvamos al plan original de Dios, donde no hay 1000 géneros. La ideología de género, eso es falso. Eso es simplemente antinatural, anticientífico, antibiológico, anti lo que usted quiera. Solamente cabe en la mente obcecada y cegada de la mente de los hombres que quieren controlar este mundo, de aquellos que quieren mantener al mundo sometido en el pecado y en la maldad. Aquellas huestes en el aire de las que habla Pablo en las lecciones pasadas. No son ni 3, ni 4, ni 5, ni 20, ni 50, ni ninguno. Son solamente dos géneros, hombre, mujer, que se unen y se funden en una sola carne. El plan original de Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. No es ni entre dos hombres ni entre dos mujeres. El homosexualismo y el lesbianismo no están contemplados dentro del plan de Dios. Hacen parte de la desviación que Satanás ha planeado para este mundo. Así como sumergió a Sodoma y Gomorra en esta depravación, así está sumiendo hoy en día a nuestro mundo en esta depravación. Y Cristo dijo, así como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que ya saben, el tiempo en el que estamos viviendo está muy cerca. Está muy cerca el tiempo cuando Cristo Jesús vendrá por su esposa, vendrá por su novia y la llevará consigo. Dios quiere que volvamos al plan original y te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, para que volvamos al plan original. En todos los sentidos, Dios tenía un plan original, Dios tenía un plan A en el Edén para el ser humano y hoy Dios nos está llamando para que volvamos a ese plan original de Dios. Y el plan original de Dios constaba de 3 puntos principales muy importantes. 1, el matrimonio. El matrimonio como era en el plan original de Dios, un hombre y una mujer que se unen y forman una sola carne. 2, el día sábado para reposarlo. Dios en el plan original, en el Edén, en la creación, creó el sábado, lo bendijo, lo santificó. Es decir, lo declaró bendito y además lo santificó, es decir, lo apartó para un uso sagrado. Lo apartó para que los seres humanos pudiesen encontrarse con su Creador una vez a la semana y poder compartir de comunión, poder participar de una comunión íntima con su Creador. Y tercero, la alimentación que Dios nos dio en el plan original. Las frutas, las semillas y claro, al entrar el pecado, las plantas, los tubérculos, el resto de todo eso. Era el plan de Dios que pudiéramos alimentarnos de una manera sana. Era el plan original de Dios
que pudiéramos encontrarnos con Él una vez por semana, el día sábado, santificar ese día, apartarlo para un uso sagrado, y es nuestro encuentro personal semanal con Cristo Jesús. Y tercero, el plan original acerca del matrimonio. Quiero invitarte para que volvamos al plan original de Dios, que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de este plan original que Dios ha dado al ser humano, a su creación. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video, compártelo con aquellas personas, con la mayor cantidad que tú puedas, tus amigos, tu familia, los hermanos de la iglesia. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Y si tienes algún comentario, si quieres añadir algo, en la caja de los comentarios puedes dejar tus comentarios. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y que tengan un muy feliz día.